Un estudiante pobre se casó con una mujer rica de 71 años. 7 días después. Estaba conmocionado. Un cielo gris se cernía sobre la pequeña ciudad universitaria de Texas, sus calles estaban resbaladizas por la lluvia. Mark Davis caminaba penosamente por la acera, con la mochila colgada del hombro y el rostro grabado de preocupación. A los 23 años. Hacía malabares con su último año de la Facultad de Derecho. Un trabajo a tiempo parcial y una avalancha de deudas dejadas por su difunto padre. El mundo parecía cerrarse más cada día. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. «Habla Mark Davis», respondió. Una voz compuesta y autoritaria respondió: «Señor Davis. Soy Eleanor Brooks. Me gustaría reunirme con usted. Se trata de su situación financiera». Mark frunció el ceño. «Lo siento. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe de?» «Sé lo suficiente». Lo interrumpió suavemente. «Reunámonos en Brooks Bistro. A las 7 de la tarde. Es importante». La llamada terminó antes de que Mark pudiera protestar. Confundido pero intrigado, se dirigió a Brooks Bistro. La lluvia caía con más fuerza cuando llegó, su chaqueta hacía poco para mantenerlo seco. Al entrar, fue recibido por una cálida iluminación y el aroma a café recién hecho. En una mesa de la esquina estaba sentada Eleanor Brooks. Una mujer llamativa con un cabello plateado impecablemente peinado. Vestida con un traje a medida que irradiaba riqueza. Mark lo saludó, haciéndole un gesto para que se sentara. Su tono era tranquilo pero autoritario. Mark dudó antes de tomar el asiento frente a ella. «Señora Brooks. ¿De qué se trata esto?» «Directo al grano». «Bien», dijo, bebiendo su té. «Mark, sé de tus deudas. Las que dejó tu padre. Sé que apenas te las arreglas. Estoy aquí para ofrecerte una solución». Mark frunció el ceño. «¿Y cuál sería?» Ella dejó su taza, sus penetrantes ojos azules se encontraron con los suyos. «Cásate conmigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y surrealistas. Mark parpadeó. Seguramente había oído mal. «¿Disculpe?» «Me has oído», dijo, con voz firme. «No se trata de romance, es un acuerdo comercial. Pagaré todas tus deudas. Aseguraré tu seguridad financiera y, a cambio, serás mi esposo». Mark soltó una risa incrédula. «¿Hablas en serio? ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces». Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante. «Exactamente. Eres joven. No tienes pareja y estás lo suficientemente desesperado como para considerar esto. No necesito amor. Mark. Necesito un compañero. Alguien con quien compartir mi nombre. Mi patrimonio. Y nada más. Piénsalo como un contrato». Mark negó con la cabeza, con la mente acelerada. «Esto es una locura. ¿Qué ganas tú?» Su expresión se suavizó por primera vez. «He pasado mi vida sola. Mark. No tengo hijos. No me queda familia. Quiero compañía. Aunque sea solo por las apariencias. Y quiero controlar mi legado. Un esposo ayudará a consolidar eso». Se puso de pie bruscamente. La silla raspando el suelo. «No puedo. Necesito tiempo para pensar». «Por supuesto», respondió fríamente. «Pero no te demores demasiado. La oferta no es para siempre». Mark caminó a casa bajo la lluvia, los días empapando su ropa. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina con su madre, su rostro pálido estaba grabado de preocupación. El costo de sus tratamientos los había agotado a ambos. Y la matrícula de su hermana menor se cernía como una nube oscura. «Mark», dijo suavemente su madre después de que él le explicara la propuesta de Eleanor. «Sé que suena impensable. Pero si ella está dispuesta a ayudar, tal vez valga la pena considerarlo». Mark se miró las manos.
dividido entre su orgullo y su desesperación. Me estás pidiendo que me case con una mujer que no amo solo para resolver nuestros problemas. Te estoy pidiendo que te salves a ti mismo. Dijo. Con la voz temblorosa. Que nos salves a nosotros. A la mañana siguiente. Mark regresó al bistro. Eleanor ya estaba allí. Su comportamiento tan tranquilo y sereno como antes. ¿Has decidido?, preguntó. Sin levantar la vista de su tableta. Mark respiró hondo. Lo haré. Ella sonrió levemente. Dejando su tableta. Bien. Los arreglos se harán de inmediato. Una semana después. Mark estaba parado en un pequeño juzgado. Vestido con un traje que Eleanor le había proporcionado. La ceremonia fue tranquila. Presenciada solo por el abogado de Eleanor y un notario. Mientras intercambiaban votos. Mark no podía quitarse la inquietud del pecho. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer. Eleanor se volvió hacia él con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Bienvenido a tu nueva vida. Señor Davis. Al salir del juzgado. Con la lluvia lloviznando una vez más. Mark miró su reflejo en un charco y se preguntó, ¿acabo de salvar a mi familia o he vendido mi alma? Las puertas de la finca de Eleanor Brooks se abrieron con un crujido cuando el taxi de Mark subió por el largo camino de entrada. La casa se alzaba imponente, una mansión en expansión que fácilmente podría pasar por un museo. Sus imponentes columnas y su prístina fachada de piedra exudaban dinero antiguo. Pero sus ventanas parecían oscuras y sin vida. Mark salió. Maleta en mano. Sintiéndose como un visitante en el sueño de otra persona. O tal vez una pesadilla. Eleanor lo saludó en el vestíbulo, su comportamiento era tan refinado como siempre. Bienvenido. Señor Davis. Dijo. La dirección formal le envió un escalofrío por la espalda a Mark. Confío en que encontrará todo a su satisfacción. La cena es a las 7. Asintió en silencio. Siguiendo a un ama de llaves que lo condujo a su habitación. Era opulenta. Con una cama king size. Muebles antiguos y ventanas del piso al techo que daban a jardines bien cuidados. A pesar de su lujo. La habitación se sentía fría. Como si no la hubiera tocado el calor humano. Esa noche. Mark se sentó rígidamente en la larga mesa del comedor. Eleanor estaba en el otro extremo. Impecablemente vestida con una blusa de seda y perlas. La comida era extravagante. Preparada por un chef que aún no había visto. Servida por personal que se movía en silencio. Confío en que se esté acomodando. Dijo Eleanor. Cortando su filete miñón con precisión quirúrgica. Es diferente. Respondió Mark con cautela. Este lugar es enorme. Siento que me perderé. Eleanor sonrió. Te acostumbrarás. Oh, no. De cualquier manera. Estás aquí. Mark se enfadó por su franqueza. No mencionaste mucho sobre tu difunto esposo antes. El cuchillo de Eleanor se detuvo a mitad de camino. Se secó la boca con una servilleta antes de hablar. Era un hombre de negocios. Como tu padre. Sus caminos se cruzaron una o dos veces. Su tono se oscureció. Pero ¿cómo te imaginarás? No todos los encuentros terminan bien. El pulso de Mark se aceleró. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró. Con ojos penetrantes. Digamos que los asuntos pendientes tienen una forma de persistir. Tomó su copa de vino. Pero eso es el pasado. Pronto comprenderás por qué te elegí. Sus palabras crípticas dejaron a Mark inquieto. Después de la cena. Vagó por los pasillos de la finca. La casa estaba inquietantemente tranquila. Salvo por el débil crujido de las tablas del piso bajo sus pies. Pasó varias puertas cerradas. Sus manijas de bronce brillaban a la luz tenue, cada una parecía susurrar secretos que no debía saber. A medida que pasaban los días. Mark se sentía más inquieto. El personal evitaba el contacto visual. Hablando en voz baja cuando pensaban que él no estaba escuchando. Escuchó fragmentos de conversaciones que le revolvieron el estómago, ¿por qué él? ¿Acaso lo sabe? Ella nunca hace nada sin una razón.
Él lo descubrirá eventualmente. Siempre lo hacen. Una noche. Mientras paseaba por la biblioteca, Mark notó papeles esparcidos por el escritorio de Eleanor, junto con una pequeña llave ornamentada. Brillaba bajo la lámpara de escritorio, su intrincado diseño le llamó la atención. Su mirada recorrió la habitación, no había nadie allí. Con el corazón latiendo con fuerza, la alcanzó. La llave era más pesada de lo que esperaba. Fría al tacto. La mente de Mark se aceleró. ¿Podría ser para una de las puertas cerradas? Miró hacia el pasillo donde las sombras bailaban contra las paredes. Su respiración se aceleró cuando se guardó la llave en el bolsillo. Esa noche, acostado en su lujosa pero sofocante habitación, Mark dio vueltas a la llave en sus manos. 1.000.000 de preguntas giraban en su mente. Pero una se cernía sobre todas: ¿qué está escondiendo Eleanor y por qué realmente lo eligió a él? La mansión estaba envuelta en silencio cuando Mark se deslizó por el pasillo. La llave se sentía como un peso de plomo en su bolsillo. Su superficie fría presionando contra su muslo. Su pulso se aceleró cuando se acercó a la puerta que había notado antes, su manija ornamentada brillaba débilmente a la luz de la luna que entraba por las ventanas. Mirando por encima del hombro, Mark giró la llave en la cerradura. El suave clic reverberó en el silencio, enviando un escalofrío por su espalda. Lentamente, empujó la puerta para abrirla. La habitación era una cápsula del tiempo, congelada en otra época. Muebles polvorientos y papel tapiz descolorido lo rodeaban. Fotografías en marcos plateados deslustrados se alineaban en una mesa, sus imágenes capturaban tiempos más felices, Eleanor como una mujer joven. Un hombre que debía haber sido su difunto esposo y otra pareja que Mark no reconoció. Pero fue la pila de papeles en el escritorio lo que le llamó la atención. Mark los hojeó, con los ojos muy abiertos. Documentos legales detallaban negocios fallidos entre el esposo de Eleanor y el padre de Mark. Una carta en particular, escrita con una letra aguda e inclinada, acusaba al padre de Mark de fraude: lo arruinaste todo. Mi familia se quedó sin nada por tus mentiras. Contuvo el aliento cuando notó la última página: una licencia de matrimonio. Su nombre y el de Eleanor lo miraban fijamente, nítidos contra el papel. Estaba fechada semanas antes de su boda. Mucho antes de lo que él sabía. Sobre el escritorio había un viejo diario encuadernado en cuero. Mark dudó. Luego lo abrió. Las entradas eran de Eleanor, revelando un plan calculado para atrapar a Mark en un matrimonio que cumpliría su objetivo final: ajustar viejas cuentas. Le quitaré todo, tal como su padre me lo hizo a mí. Él será mi peón. Mark se congeló cuando la puerta crujió detrás de él. ¿Disfrutando? La voz de Eleanor era gélida, cortando las sombras como una cuchilla. Se dio la vuelta, con la culpa y el miedo grabados en su rostro. Eleanor. Yo. ¿Pensaste que encontrarías respuestas aquí? Entró en la habitación, su silueta nítida contra la tenue luz del pasillo. La curiosidad mató al gato. Mark, ¿qué crees que estás haciendo? Su voz era baja pero firme. ¿Por qué te casaste realmente conmigo? ¿Se trata de mi padre? ¿Es algún tipo de venganza? Los ojos de Eleanor se endurecieron, su fachada habitualmente compuesta se agrietó. No te corresponde hacer preguntas. Mark, simplemente haz lo que te dicen y saldrás de este matrimonio mejor de lo que empezaste. ¿No es eso suficiente para ti? Mark apretó los puños. ¿Suficiente? Me has mentido. Me has manipulado. Esto no es un matrimonio, es una trampa. Los labios de Eleanor se curvaron en una leve sonrisa que no le llegó a los ojos. ¿Una trampa? ¿Dices? Quizás deberías haberlo pensado 2 veces antes de firmar esos papeles. Se acercó, su tono venenoso. Puedes pensar que eres inteligente, Mark, pero eres igual que tu padre, ciego al daño que causas hasta que es demasiado tarde. Mark la miró. El peso del legado de su padre lo aplastaba. Si lo odiabas tanto, ¿por qué desquitarte conmigo? No tuve nada que ver con lo que le hizo a tu familia. Eleanor lo miró fijamente durante un largo momento.
El silencio se extendió como una cuerda tensa. Finalmente, giró sobre sus talones. Estás metido en algo que te sobrepasa. Mark. Mantente fuera de asuntos que no te conciernen. Con eso. Salió de la habitación. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Más tarde, esa noche, Mark yacía despierto en la cama. Con la mente acelerada. Las palabras de Eleanor lo perseguían. Pero también los documentos y el diario. ¿Por qué se había esforzado tanto para enredarlo en sus planes? ¿Realmente se trataba solo de venganza? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el débil sonido de la voz de Eleanor. Se levantó de la cama y se acercó sigilosamente a su estudio. Pegando la oreja a la puerta. Asegúrate de que la transferencia esté completa. Dijo Eleanor. Su tono agudo y autoritario. No podemos permitir que se eche atrás ahora. El tiempo se acaba. La sangre de Mark se heló. Pasara lo que pasara. Estaba más metido de lo que jamás había imaginado. Mark se sentó solo en la gran biblioteca. Su mente era un remolino de miedo y confusión. Las crípticas palabras de Eleanor y el condenatorio contenido de la habitación cerrada dejaron en claro que estaba metido en algo que lo superaba. La propiedad. Antes imponente. Ahora se sentía como una prisión dorada, sus lujosos adornos ocultaban oscuros secretos. Esa noche, Mark se acercó al señor Harris. El mayordomo principal de la propiedad. Un hombre cuya tranquila conducta sugería que había visto y oído más de lo que dejaba entrever. Mark. Dijo el señor Harris. Necesito tu ayuda. Algo no está bien aquí. El hombre mayor lo miró fijamente. Con las manos entrelazadas a la espalda. Señor Harris. Me preguntaba cuánto tiempo tardaría en venir a mí. Mark. ¿Sabes algo? ¿Verdad? ¿Sobre Eleanor? ¿Sobre todo esto? El señor Harris dudó antes de hablar. No eres el primer joven en ser atraído al mundo de Eleanor. Mark. Es inteligente. Ingeniosa y despiadada cuando se trata de sus objetivos. Mi consejo, cuida tus espaldas. El pecho de Mark se tensó. ¿Por qué sigues aquí si sabes de lo que es capaz? La expresión del señor Harris se suavizó, un destello de arrepentimiento cruzó por su rostro. Algunos de nosotros no tenemos el lujo de irnos. Decidido a encontrar una salida. Mark comenzó a idear un plan. Se puso en contacto con un amigo de confianza de la Facultad de Derecho. Peter. Peter. Dijo Mark con el pretexto de ponerse al día. Hipotéticamente. Si alguien firmara un contrato bajo coacción o con falsos pretextos. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Hipotéticamente. Sí. Respondió Peter. Pero depende de la evidencia. ¿Por qué? ¿Estás en algún tipo de problema? Mark lo desvió. Solo un proyecto de clase en el que estoy trabajando. Gracias. Hombre. Durante los días siguientes. Mark registró cuidadosamente la oficina de Eleanor cada vez que ella estaba fuera. Con la esperanza de descubrir algo que pudiera explicar su obsesión con su padre. Una noche. Mientras revisaba su escritorio. Encontró un sobre dirigido a su padre. La carta era una condena mordaz escrita por la propia Eleanor. Acusaba al padre de Mark de malversación de fondos. Fraude y engaño que habían llevado a la ruina financiera de la familia de Eleanor y, en última instancia, a la muerte de su esposo. Nos dejaste sin nada. El corazón de mi esposo no pudo soportar el estrés y se ha ido por tu culpa. Me aseguraré de que tu familia pague por lo que has hecho. El estómago de Mark se revolvió. Las acciones de Eleanor no se trataban solo de recuperar su fortuna, se trataban de venganza. Alimentada por años de dolor y rabia. Devolviendo la carta a su escondite. Mark decidió actuar. No podía permitir que Eleanor lo usara como una herramienta para su venganza. Esa noche. Comenzó a trazar posibles rutas de escape de la propiedad. Pero los agudos instintos de Eleanor se dieron cuenta de su inquietud. A la mañana siguiente. Lo encontró en la sala de desayunos, su gélida presencia cortaba el silencio. Eleanor. Dijo Mark. ¿Has estado ocupada? No.
Mark se congeló, su cuchara a mitad de camino hacia su boca. No sé de qué estás hablando. Eleanor sonrió fríamente. No te hagas el tímido conmigo. Mark. Si crees que puedes ser más astuto que yo, estás muy equivocado. He tratado con oponentes mucho más astutos que tú. Mark tragó saliva, tratando de mantener la voz firme. No sé de qué me acusas. Pero no estoy haciendo nada malo. Eleanor se inclinó más cerca, su voz bajó a un susurro venenoso. Si me traicionas, desearás no haberlo hecho. Recuérdalo. Se enderezó y salió de la habitación, dejando a Mark lidiando con la creciente comprensión de que escapar podría ser más peligroso que quedarse. Pero quedarse significaba entregar su vida a los retorcidos planes de Eleanor. Un destino que se negaba a aceptar. El aire en la propiedad se sentía cargado mientras Mark paseaba por la biblioteca. El peso de su descubrimiento presionaba fuertemente sobre sus hombros. El investigador privado que había contratado en silencio acababa de irse, confirmando la devastadora verdad, el difunto esposo de Eleanor, Harold Brooks, había sido estafado por el padre de Mark en un fraudulento negocio inmobiliario que despojó a la familia Brooks de su fortuna. La muerte de Harold por un ataque al corazón poco después fue el golpe final, dejando a Eleanor amargada y decidida a vengarse. La propuesta de Eleanor de casarse con Mark había sido más que un plan calculado para ajustar cuentas, era una forma de hacer sufrir a su familia. Incluso desde más allá de la tumba. Mark apretó los puños. La ira recorría su cuerpo. ¿Cómo podía culparlo por los pecados de su padre? Pero por mucho que resintiera las acciones de Eleanor, no podía negar el dolor que la había impulsado. Esa noche, Mark se reunió en secreto con su amigo de la Facultad de Derecho, Peter. Con la ayuda de Peter, compiló la evidencia que había recolectado de la oficina de Eleanor y los hallazgos del investigador. Entre los documentos, descubrieron la participación de Eleanor en negocios actuales que rozaban la ilegalidad, asociaciones turbias e informes falsificados diseñados para reconstruir su imperio a cualquier costo. Peter, dijo Mark, esto es suficiente para derribarla. Pero debes tener cuidado. Si se da cuenta de que la estás siguiendo, no se sabe qué podría hacer. Mark asintió con gravedad. Ya ha hecho suficiente daño. Es hora de terminar con esto. A la mañana siguiente, Mark esperó en la gran sala de estar, con la evidencia guardada de forma segura en su bolso. Cuando Eleanor finalmente entró, con su gélida compostura intacta, se puso de pie para enfrentarla. Mark, dijo, tenemos que hablar. Eleanor arqueó una ceja, su tono cortante. ¿Es así? ¿Qué podría ser tan urgente? La voz de Mark era firme mientras sacaba los documentos. Lo sé todo sobre mi padre. Sobre Harold. Sobre lo que has estado haciendo para reconstruir tu fortuna. Por primera vez. El exterior tranquilo de Eleanor flaqueó, sus ojos se dirigieron a los papeles en la mano de Mark. Eleanor, continuó Mark, has estado husmeando de nuevo. ¿No? ¿Entiendes siquiera lo que tu padre le hizo a mi familia? Mark se acercó, su voz se elevó. Entiendo eso. Eleanor. Pero, ¿qué pasa con las personas a las que has lastimado en el camino? ¿Qué pasa conmigo? No hice nada para merecer esto. La mandíbula de Eleanor se tensó. Mi familia merecía perderlo todo. Mi esposo merecía morir de estrés y angustia mientras tu padre vivía cómodamente. No me hables de justicia. Mark. Las manos de Mark temblaron mientras sostenía la evidencia. La venganza no lo traerá de vuelta. Eleanor. Y no deshará lo que sucedió. Has pasado tu vida consumida por esto. Lastimando a personas inocentes. Arruinando vidas. ¿Cuándo termina? Los hombros de Eleanor se hundieron ligeramente y, por un instante fugaz, Mark pensó que vio algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Eleanor. Dijo Mark en voz baja. Me recuerdas a él. ¿Sabes? A Harold. Ese mismo fuego. Esa misma terquedad. No esperaba sentir nada por ti. Mark. Pero aquí estamos. Mark dudó.
tomado por sorpresa por su admisión. Si realmente te sientes así, entonces detente. Déjalo ir antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de que Eleanor pudiera responder, el sonido de neumáticos de automóvil crujiendo sobre la grava resonó por la propiedad. Momentos después, agentes de policía uniformados entraron en la habitación. Seguidos por Peter. Oficial, anunció Peter. Eleanor Brooks. Tenemos una orden para su arresto. Está acusada de múltiples cargos de fraude y conspiración. El rostro de Eleanor se endureció mientras miraba de los oficiales a Mark. Eleanor, dijo Mark. Tú los llamaste. Mark la miró a los ojos, su voz firme. No me dejaste otra opción. Mientras los oficiales se llevaban a Eleanor, ella se volvió hacia Mark por última vez. Eleanor, dijo. Puedes pensar que has ganado. Mark. Pero la venganza no se deshace tan fácilmente. Ten cuidado de que no te consuma a ti también. Mark la vio irse. Una mezcla de alivio y tristeza lo invadió. Había expuesto la verdad y se había protegido a sí mismo. Pero el peso de las palabras de despedida de Eleanor persistía. ¿Tenía razón ella? ¿Se desvanecería alguna vez la sombra de su pasado compartido? El fuerte golpe del mazo resonó en la sala del tribunal, señalando el final del juicio de Eleanor Brooks. Mark se sentó en silencio en la última fila, observando cómo la mujer que una vez fue autoritaria y con la que se había casado enfrentaba las consecuencias de sus acciones. A pesar de todo, su testimonio había ayudado a reducir su sentencia. No lo había hecho por compasión, sino por una profunda comprensión de las complejidades de su historia compartida. Eleanor se giró brevemente en su asiento. Su mirada se encontró con la de Mark por primera vez. No había rastro del frío cálculo que la había definido antes, en cambio. Ofreció un leve asentimiento, casi de disculpa. Días después, Mark fue llamado a la propiedad por última vez. La gran casa. Una vez intimidante y aislante. Ahora se sentía vacía. Eleanor había dispuesto que él recibiera la escritura de la propiedad. El abogado de la propiedad le entregó a Mark una carta con la elegante letra de Eleanor. Nunca se trató del dinero, Mark. Se trató del cierre. Harold merecía justicia. Pero perdí de vista lo que realmente importaba. Me has mostrado algo que pensé que había olvidado, la capacidad de seguir adelante. Esta propiedad ya no es un monumento a mi dolor, puede ser algo más. Úsala bien. Mark vendió la propiedad, una decisión que fue fácil. Su grandeza había sido una jaula dorada tanto para él como para Eleanor. Las ganancias le permitieron pagar las deudas de su familia, liberando finalmente a su madre de la sombra de los errores de su padre. Con el resto de los fondos, Mark estableció un fondo de becas a nombre de Harold Brooks. Era una forma de honrar al hombre que, sin saberlo, se había convertido en una víctima de la disputa entre dos familias. El regreso de Mark a la Facultad de Derecho se sintió como un regreso a casa. Esta vez, estaba más decidido que nunca a usar su educación para el bien. Hizo una pasantía en un centro de asistencia legal, ayudando a personas que, como Eleanor, habían sido perjudicadas y dejadas sin recursos. Una fresca tarde de otoño, llegó una carta para Mark. La letra era instantáneamente reconocible. Se sentó en un banco del parque cerca del campus y desdobló el papel. La carta de Eleanor decía: Mark, he tenido mucho tiempo para reflexionar. Durante años, creí que la venganza curaría las heridas que dejó la muerte de Harold. Pero ahora veo que la venganza es su propia prisión. Tu amabilidad, incluso frente a mis errores, me enseñó algo que nunca esperé: el perdón no es debilidad, es fuerza. Gracias por ser mejor que el mundo que te rodea. Gracias por mostrarme que podemos romper los ciclos que heredamos. Espero que encuentres la felicidad que yo nunca pude. Eleanor. Mark miró la carta durante mucho tiempo. Las palabras se hundieron en él. La dobló cuidadosamente y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta, sintiendo una extraña sensación de paz. Un año después del arresto de Eleanor,
Mark se paró ante un grupo de becarios en una pequeña ceremonia. Detrás de él colgaba una placa simple, el Fondo de Becas Harold Brooks para segundas oportunidades. Mark habló con convicción. Este fondo no se trata solo de dinero, se trata de crear oportunidades para aquellos que de otro modo serían olvidados. Se trata de convertir el dolor en un propósito. Después de la ceremonia, se sentó solo por un momento, reflexionando sobre el torbellino del año pasado. Su camino había sido alterado irrevocablemente. Pero por primera vez, sintió que caminaba en la dirección correcta. Mark se alejó de la ceremonia con una suave sonrisa en su rostro. Miró hacia el cielo despejado, sintiendo que el peso del pasado finalmente se levantaba. La carta de Eleanor permaneció en su bolsillo. Un silencioso recordatorio de las lecciones que ambos aprendieron sobre la redención, la justicia y el poder transformador del perdón. Gracias por unirse a nosotros en este increíble viaje de resiliencia, redención y perdón. La historia de Mark nos recuerda que incluso frente a la traición y las dificultades, las decisiones que tomamos pueden llevarnos a la sanación y a nuevos comienzos. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró, no olvides darle un pulgar hacia arriba y compartirla con tus amigos y seres queridos. Difundamos el mensaje de esperanza y segundas oportunidades por todas partes. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para obtener más historias sinceras que conmuevan tu alma y nos recuerden a todos el poder de la compasión, el perdón y el amor. Gracias por vernos. Y nos vemos la próxima vez con otra historia conmovedora. Hasta entonces. Cuídate y recuerda apreciar las lecciones que te trae la vida.